Hay una cosa en la que yo me fijo cuando quiero saber hacia dónde podría ir Bitcoin en el medio plazo. Una variable que de alguna manera hace que en el medio de toda la incertidumbre, pues tengamos más claro cuál podría ser el escenario con más probabilidad. Esta variable es la liquidez global, una variable muy importante, y en este vídeo vas a entender a la perfección qué es la liquidez y de qué variables se componen, para que puedas entender perfectamente qué es la liquidez global, porque no es la liquidez del sector cripto, es la liquidez global. Los activos de riesgo, Bitcoin, incluso las altcoins, todos los activos de riesgo tienen una alta correlación con la liquidez global. En este vídeo va a ser un extracto de la entrevista que dice a Daniel Baeza, donde te voy a poner solamente las variables que componen la liquidez para que lo puedas aprender de manera concisa, una pequeña parte de la entrevista con la información exacta que te hace falta para ser mucho más eficiente a la hora de analizar los mercados. Entonces, sí, los bancos centrales crean liquidez importante en los mercados porque lubrican el mercado financiero, que es la sangre de toda la economía, ¿no? Pero hay demás actores que también crean su tipo de dinero. Entonces, tratar de mucha gente, porque en los mercados a las personas les encantan las recetas uningredientes, ¿no? Entonces, con que tenga un ingrediente me funciona bien porque es fácil de medir, fácil de entender y fácil entonces de predecir los mercados, pero te tengo malas noticias. El mercado no es un ingrediente, es múltiples ingredientes. Entonces, como bien decís, los bancos centrales crean dinero, es importante llevarles el pulso de si están con políticas monetarias expansivas o restrictivas, pero son un pedazo dentro del rompecabezas de la liquidez. Y quiero que la gente entienda, pues, un poco las diferentes variables que comprenden esta liquidez en base a Howell, en base a la teoría de Michael Howell. Y si te parece, pues te comparto es el famoso triángulo invertido para que hagamos una explicación de cada una de las partes y luego te vamos a ir pasando diferentes gráficas que veamos cómo la liquidez. Pero quiero primero que la gente entienda qué es la liquidez, porque hay muchos gráficos en redes sociales de que se coge la liquidez como la M2, ¿no? Es decir, hay muchas liquideces y realmente, según Howell, si no estoy equivocado, Daniel comenta que está incompleto, ¿no? La M2 no representa todo el dinero que hay en el sistema y no explica la correlación que hay, ¿no? Es, como comentamos, es más complejo. Perfecto. Pues un poco la gente que quiero que entienda que esto es, en base a esto vamos a entender cómo afecta a las criptomonedas y, como dices, vamos a ir un poco de lo más general a entender el funcionamiento del mercado de las criptos. Y quiero que nos expliques un poco qué es la liquidez y que expliques, pues, vemos ahí la parte negra, ¿no? Que es el Central Bank Money, que es la Reserva Federal, como es una variable chiquitita. Entonces me gustaría que me explicaras, Daniel, cómo se conforma toda esta maquinaria de liquidez. De acuerdo, entonces este gráfico es muy importante y yo creo que sobra decir que nos vamos a basar muchísimo en la tesis de Michael Howell, que de por sí es uno de mis líderes mentales en cuanto a haber formado mi tesis de cómo ver los mercados, pero esto es parte de su análisis, donde invierte una pirámide y en la parte de arriba lo que vemos es liquidez del sector privado y si te das cuenta es la porción más grande dentro de la pirámide, ¿no? Entonces, ¿qué es la liquidez privada? Es toda liquidez que crean los bancos comerciales cuando crean su dinero. Los bancos comerciales son otra entidad, como ya hablamos de los bancos centrales, que crean dinero. ¿Cómo crean dinero? Cuando, Carlos, te dan un préstamo, entonces te dan 100 euros hoy para que los uses para lo que quieras, ellos te acreditan $100 en tu cuenta, entonces vos tenés $100 en efectivo, pero también tenés, perdón, 100 euros en efectivo, pero también tenés un pasivo a pagar de 100 euros, ¿no? Desde la perspectiva del banco, lo que está sucediendo es que tienen 100 euros de un activo en forma de un préstamo y 100 euros en forma de un pasivo en forma de tu depósito que tienes con ellos, ¿no? Entonces ahí el balance del banco crece por 100 euros. No es 100 euros 100%, pero dejemos el ejemplo sencillo. Entonces el balance crece y hay dinero, esos 100 euros luego los puedes sacar y puedes irte a comprar, no sé, una caña o lo que sea, y eso genera consumo en la economía real. Entonces los dineros que crean los bancos comerciales sí permean a la economía real, a diferencia de los bancos centrales. Entonces, esto también es un tabú porque mucha gente cree que los bancos comerciales simplemente son intermediadores, que si tú depositas 100 euros, agarran esos 100 euros y me los prestan a mí. Podrían hacer eso si quisieran, pero también crean dinero.
son creadores de mercado en forma de dinero, no solo son intermediadores, ¿no? Entonces, esta parte de la liquidez privada proviene mucho de ellos, pero también proviene muchísimo de entidades financieras no bancarias que funcionan o negocian en mercados fuera de los americanos, por ejemplo, o fuera del mercado europeo fuera de la regulación. Entonces, usualmente estas entidades se denominan entidades del mercado eurodólar y son entidades que crean, por ejemplo, dólares, aunque no estén domiciliadas en Estados Unidos. Estos también te pueden dar dólares a través de la banca fraccionaria, aunque estén ubicados en, no sé, en Londres, por ejemplo, o en cualquier otra ciudad hub financiero. O sea, también se pueden crear dólares de esa manera. Y entonces ahí hay apalancamientos de hedge funds, hay apalancamientos también de fondos de pensión, hay apalancamientos de vehículos especiales, SPVs. Hay una gama enorme de entidades que crean apalancamiento y que últimamente adicionan liquidez a esta parte de la liquidez privada. Entonces, por eso es que la M2, aunque es un indicador que sí mide liquidez, porque lo que mide es liquidez relacionada a los bancos comerciales, lo que mide son depósitos, son certificados a plazo, etcétera, que están dentro del sistema bancario. Enhorabuena, claro, hay que llevarle el pulso, pero hay muchísimo más entidades que generan apalancamiento y dinero fuera de los bancos comerciales, y por eso es que pensar en la M2 y simplemente llevar un control de esa variable, volvemos al problema de tener una receta uni-ingrediente, ¿no? Entonces, esa es la liquidez del sector privado, ¿de acuerdo? Luego, si bajamos, vamos a la parte del colateral. ¿Y qué rayos es el colateral? Bueno, el mundo pre-2008 y post-2008 es muy distinto el mundo financiero. Pre-2008, el financiamiento que se otorgaba en las entidades financieras era sin colateral de por medio. Entonces, yo tenía confianza en que vos me ibas a pagar, Carlos, y yo te prestaba sin ningún tipo de colateral. Después del 2008, ya no vivimos en un sistema basado en la confianza, vivimos en un sistema basado en colateral. ¿Qué es colateral? Son cualquier tipo de activo que puedas poner a cambio de recibir efectivo, por ejemplo. Entonces, Carlos, yo te doy Bitcoin, o te doy Ethereum, o te doy acciones de Apple, o te doy un bono soberano de España a cambio de que me des efectivo. Entonces, eso es un repo, se llama un instrumento repo y gira alrededor del colateral. Entonces, como bien dijimos que a partir del 2008 el mundo gira alrededor de financiamientos, apalancamientos colaterizados, préstamos colaterizados, entonces el colateral toma un rol crítico para que el sistema continúe generando ese apalancamiento que se necesita, ¿de acuerdo? Entonces, tus oyentes podrán estar diciendo, pero ¿cómo? ¿Todo este sistema que tenemos está basado en crédito y en apalancamiento? Sí, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante que haya liquidez incremental entrando al sistema, ¿no? Y luego, si bajamos un poco más en la pirámide, vemos lo que son los flujos transfronterizos, que también es un mecanismo más técnico, más sofisticado vía derivados de conseguir liquidez, que son swaps de monedas, que son negociaciones comerciales transfronterizas, balanza de pagos, etcétera. Y si te das cuenta, a la izquierda está el dinero del Banco Central que ya conversamos, que une la parte de los colaterales y une la parte de los flujos transfronterizos, ¿no? Entonces, el rol de los bancos centrales y el rol de los gobiernos es crítico para esta pirámide. ¿Por qué? Porque el gobierno, aunque no le guste el que está escuchando, es quien se endeuda. ¿Y cómo se endeuda? Creando bonos que vende al mercado. Y cuando esos bonos salen al mercado, decime vos en cuál de estas porciones caería ese bono que acaba de ser emitido, en la parte del colateral. Porque todo activo financiero que hay en el mercado que compra un inversor, a diferencia de una persona física, ellos no se lo compran para dejárselo al vencimiento y tenerlo estacionado ahí. Lo compran para apalancarlo y generar más liquidez.
Entonces el juego es apalancar y para apalancar necesitas colaterales y los colaterales idealmente son los de mejor calidad. ¿Cuáles son los colaterales de mejor calidad? Hola, gobierno de Estados Unidos, Tesoro de Estados Unidos, hola, gobiernos europeos, hola, Japón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la gente grita a los cuatro vientos de que los gobiernos no pueden gastar más y que tienen que dejar de endeudarse, explíquenme qué le pasaría a esta pirámide si eso sucediera. Claro, que bueno. De hecho, por eso, ahora que comentas el tema de los colaterales, me viene a la cabeza, la gente se suele basar mucho en el VIX, ¿no? Y realmente, debido a cómo está montado el sistema, Howell utiliza el MOVE, ¿no? El indicador de los bonos, porque es una variable con mucha más importancia, incluso más que el VIX. No sé si estoy en lo cierto, Daniel. Es decir, la gente se fija en el VIX como indicador de riesgo, pero lo importante es la volatilidad de los bonos, ¿no? Que se utilizan como colaterales para mantener un poco la estructura estable. Es decir, como los bonos tengan mucha volatilidad y empiecen a hacer cosas raras, hay peligro, ¿no? Sí, la manera en que yo lo veo es como eres dueño de una casa, la casa tiene el piso bajo, ¿no? Y el primer piso que está a nivel de la tierra y luego tiene la azotea. Y por alguna razón empiezas a preocuparte de que la estructura de la azotea esté bien firme. Claro. Pero llega un vecino y te dice, pero Carlos, yo creo que antes de preocuparte de que tu azotea tenga una buena vista y tenga bonitas mesas y tal, esta columna que está en el piso bajo, que está en el nivel de abajo, está tambaleándose. Yo creo que deberías primero solucionar esto y luego pensar en la azotea. Es lo mismo con el VIX y el MOVE. El MOVE es la columna vertebral del sistema, porque el MOVE, para tus oyentes, lo que hace es medir la volatilidad en los bonos del gobierno de Estados Unidos. Entonces, lo que mide eso es, entre mayor volatilidad haya en los bonos, lo que va a suceder es que los inversores no van a prestar tanto dinero contra ese colateral, porque dicen, uy, Carlos, yo te iba a prestar, contra estos $100 de bono del gobierno de Estados Unidos, te iba a prestar $99, que siempre se presta menos de lo que vale el colateral. Pero como se está moviendo tanto y el MOVE Index está tan volátil, no te voy a prestar 99, te voy a prestar 97, porque tengo que amortiguar cualquier volatilidad en el precio del colateral. Entonces, ¿qué significa eso? $2 menos de liquidez que recibe tu balance. Claro, eso, para que la gente aterrice los conceptos, aún no hemos entrado en la Reserva Federal, en el QE, que es lo más hablado y lo que la gente creo que sí que entiende, aún no hemos llegado ahí. O sea, hasta ahora lo que tenemos es que estamos en un sistema, recordemos que estamos hablando de cómo se crea la liquidez para llegar al final de Bitcoin, ¿no? De sacar conclusiones en el mercado de las criptomonedas y entender cómo se crea la liquidez. Hemos pasado por el sector privado, de la expansión, de que los bancos tengan mucho dinero y que den mucho dinero a la economía real, ¿no? Por resumido. Luego el colateral, que es la parte que a mí personalmente más compleja me parece, en mi caso personal, que la gente tiene que entender que una forma de que se crea liquidez, de que estos grandes players cojan liquidez, es dejando colaterales buenos. Es decir, dejas colaterales, ¿no? Dejas los bonos, la renta fija que has comprado, que no lo dejan a vencimiento, como tú has dicho, sino lo utilizan para dejar como colateral a la Reserva Federal, ¿verdad? Si no estoy equivocado, para recibir ese dinero. Claro, lo que comentábamos del MOVE y el VIX, porque la gente, Daniel utiliza mucho el VIX, ¿no? Que si el VIX sube es que la bolsa, la volatilidad implícita, hay peligro, ¿no? En los mercados, pero realmente estamos comentando, entendiendo cómo funciona el sistema, es que debido a que la liquidez se crea prestando colaterales ahora, a partir de 2008, lo importante es que lo que tú dejas como garantía de esa liquidez que te dan, que esté tranquilita, que no haya mucho movimiento, que no haya mucha volatilidad para que la liquidez pues se pueda seguir generando. En el momento que creo que la gente lo entienda bien, que en el momento que estas bonos, esta renta fija se tambalea, si hay peligro, se da menos liquidez y bueno, pues de alguna manera es como menos liquidez en el sistema, ¿no? La gente está dispuesta a dar menos liquidez. Entonces es muy importante porque el tema del colateral es algo que poco del mundo cripto no se habla mucho, es complejo, ¿eh? Yo no sé si la explicación que te he dado está alineada con la verdad, pero el colateral al final no tenemos que dejar que baje mucho, ¿no? Por hacerlo sencillo. La renta fija, si baja, significa que te da menos liquidez. El colateral se estropea. Un poco más o menos sería esa la idea, ¿verdad? Sí, sí. Y como bien dijiste, el colateral se le puede entregar a la Reserva Federal para recibir liquidez de la Reserva Federal. Pero la gran cantidad de colateral que se usa es fuera del Claro, eso es lo que dice. del sistema de la Reserva Federal. Es en el mercado eurodólar,
establecen el mercado Claro. financiero fuera de Estados Unidos entre contrapartes distintas a la Reserva Federal. Que la gente le va a llamar la atención, de que realmente la Reserva Federal es una variable chiquitita, ¿no? Eso sería el QE, ¿no? Si la Reserva Federal me compra a mí los bonos, es un QE, ¿cierto? O sea, me está... Sí, si compra bonos es un QE, pero no necesitas venderle los bonos. La Reserva Federal tiene facilidades de liquidez donde puede ser un banco comercial y decirle a la Reserva Federal, aquí tengo $100 de bonos del Tesoro a 2 años, dame liquidez contra estos. Y siempre tiene una ventana donde puedes llegar a tocar la ventana y decirle, a cambio de este colateral, dame reservas bancarias. Todos los días está disponible. Claro, qué bueno. Entonces, los bancos comerciales pueden accesar eso, pero de nuevo, el apalancamiento más grande está no solo ahí, está fuera, entre entidades deudoras e inversoras distintas a los bancos centrales. Y eso es lo bueno que tiene el concepto de liquidez de Howell, ¿no? Que es lo que comento muchas veces, que no solamente es la Reserva Federal, son más cosas, ¿no? Ahora vamos a entrar a la Reserva Federal, al QE, que es lo que la gente realmente es lo que más le suena, pero creo que ha quedado guay porque es más que la Reserva Federal. Como bien dices, el tema de los colaterales, de los bancos privados, es un mundo más aparte de la Reserva Federal y los bancos centrales. Entonces, vamos a ir a la parte de los bancos centrales y ahí sí que la gente ya le suena más, ¿no? Lo del QE, lo del TGA, se fija mucho solo en esto. Entonces, me gustaría que nos explicases un poco la liquidez neta, ¿no? Porque al final la liquidez de la Fed es la liquidez, el concepto de liquidez neta. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona la inyección de los bancos centrales? ¿Qué es lo que se suele decir? ¿Qué es lo que influye y hace que los mercados, que Bitcoin suba? ¿Cómo funciona esta parte de la pirámide? De acuerdo, entonces aquí es importante empezar diciendo que los bancos centrales no gastan, los bancos centrales prestan. Es muy diferente. Los gobiernos gastan, los gobiernos no prestan. Entonces, en los bancos centrales lo que sucede es que, por ejemplo, tienen varias maneras de generar liquidez. Hay componentes en su balance que secan liquidez, que retiran liquidez del mercado, y hay componentes en su mercado que inyectan liquidez al mercado. Entonces, lo importante es ir a ver la liquidez neta que dijiste, que es restar los componentes que drenan liquidez y sumar los componentes que inyectan liquidez, ¿no? Entonces, los bancos centrales tienen varias maneras de inyectar liquidez al mercado. La primera son las facilidades de liquidez que te dije, que una entidad financiera puede llegar y pedir liquidez hasta 90 días, de 0 a 90 días, de overnight a 90 días, a cambio de colaterales. La Reserva Federal siempre va a estar anuente a darte liquidez a un precio de acuerdo a la facilidad que estés utilizando. Esa es una manera que inyecta liquidez y fue muy utilizada cuando cayó el banco Silicon Valley, por ejemplo, el Signature. Cuando cayeron esos bancos regionales, que hubo una mini crisis, que no se hizo sistémica, la Reserva Federal lo solucionó con una facilidad de liquidez que le denominó PTFP. Y eso fue prestarle a los bancos contra sus colaterales del bonos del tesoro, por ejemplo. Esa es una manera que inyecta liquidez. La otra manera que inyecta liquidez es en QEs. En QEs lo que hace es llegar y decirte, Carlos, dame ese bono. O sea, el proceso técnicamente no es así, pero al final de cuentas lo que logra es lo siguiente. Carlos, dame ese bono de 3 años del tesoro que tenés, yo te lo compro y a cambio te doy reservas bancarias, que es el dinero que los bancos centrales dan. Entonces, ahí lo que está es, desde la perspectiva tuya, Carlos, no hay crecimiento de tu balance porque sustituís $10 de bonos por $10 de reservas. Tus activos permanecieron igual, lo que cambió es el tipo de activo. Pero desde la perspectiva del balance de la Reserva Federal o del Banco Central que sea, crearon $10 de reservas bancarias nuevas. Entonces, si hay crecimiento en su balance, eso es inyección. Entonces, cuando los balances de los bancos centrales crecen, lo que está sucediendo es que están proveyendo liquidez al mercado, ¿no? ¿Y cómo drenan liquidez? Por ejemplo, drenan liquidez cuando en las facilidades de liquidez, en vez de prestarte dinero a vos, Carlos, te reciben dinero. Entonces, por ejemplo, lo que es el RRP. El RRP, que es el programa de Reverse Repo, de repos inversos, lo que es los fondos monetarios llegando con excesos de dinero a decirle a la Reserva Federal, toma, estaciono estos $100 en tu cuenta, a cambio dame un colateral, porque es al revés, siempre tiene que haber un colateral y efectivo, ¿verdad? Son dos patas. Entonces yo te doy dinero, a cambio me das colateral, y ese dinero que entra en el balance de la Reserva Federal o del gobierno se llama esterilización de dinero. Cuando entran en sus balances, deja de ser
estar disponible para ser usado en la economía, ¿no? Entonces, esa es una manera que se drena liquidez. La otra manera de drenar liquidez es a través del QT, que es el programa de opuesto al QE, que es más bien reducir su balance, dejar que venzan bonos que ya tienen en sus portafolios o vender esos bonos directamente en el mercado, y eso últimamente lo que hace es reducir sus activos y reducir su cantidad de reservas bancarias que tienen asociadas a esos activos, ¿no? Porque las reservas bancarias son un pasivo para los bancos centrales. Entonces, por eso son, por ejemplo, son ejemplos de componentes que agregan o componentes que drenan liquidez en los balances de los centrales. Que bueno, y la variable del TGA, que también veo mucho que se habla de la inyección, ¿no? Se va a vaciar el TGA y eso va a ser una inyección de los mercados. ¿Esta variable también estaría incluida en esta parte negra de la Reserva Federal? Es bueno, No, es la cuenta. el TGA le pertenece al Tesoro de Estados Unidos. Es una cuenta que tiene en la Reserva Federal. Es como la cuenta que vos tenés en Santander, por ejemplo. Es de Carlos Romano, pero está en Santander. Es el pasivo de la Fed, ¿no? Es como es el pasivo de la Fed. Exactamente. Entonces, la TGA es la cuenta del Tesoro de Estados Unidos en la Reserva Federal. Entonces, lo que hace el Tesoro ahí es cuando necesita rellenar el TGA, lo que hace es emitir deuda. Vos, Carlos, le compras $10 de bonos y esos $10 entran en forma de reservas bancarias a la TGA. Entonces, la TGA sube por $10 y el mercado privado queda con $10 de bonos que compró. Entonces, esa es una manera de drenar reservas porque entran en la cuenta del tesoro, pero últimamente esos van a volver a la economía real, que si algo sabe hacer genialmente el gobierno es gastar, ¿no? Entonces, ese dinero que hay en la TGA es para luego ser usado en el corto plazo y devuelto a la economía privada. ¿Cómo? A través de estímulos fiscales, reducir impuestos, enviar cheques a las personas, todo eso drena el TGA. Entonces, cuando bien dijiste que el TGA se está reduciendo, es porque el Tesoro está gastando y está entonces vaciando esa cuenta que tiene en la Reserva Federal y ese dinero entra en arcas del mercado privado, ¿no? Pero es importante entender que la liquidez que se genera de que se vacíe el TGA es una liquidez relativamente débil. ¿Por qué? Porque el TGA siempre tiene que tener cierto nivel de reservas, de dinero. Entonces ronda como en 6 meses de pagos que el Tesoro tenga que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que si el Tesoro gasta todo, sí o sí va a tener que rellenarlo en el corto plazo. Entonces es liquidez Ya, es como doy, pero luego quito, ¿no? Es como que se anula, ¿no? Exactamente. Es débil, correcto. O sea que bueno, Decir que los mercados se van a ir a la luna, por eso es como... incompleto, ¿no? Es como, ya es incompleto que es incompleto que el hecho de que los bancos centrales inyecten dinero, eso ya es incompleto, ¿no? A la hora de hacer referencia a toda la liquidez, pues hacer referencia solamente a la TGA es aún más incompleto, ¿no? Es como acotar mucho el sistema, ¿no? El funcionamiento de la liquidez, ¿no? Sería un poco... Exacto, es como salir de copas, la estás pasando genial con tus amigos, vas por la copa número 8, te sentís el dueño del mundo, pero luego un amigo te dice, sí, pero mañana te vas a sentir diferente. Es lo mismo el TGA. Qué bueno. Esto ha sido un extracto de la entrevista que le hice a Daniel Baeza. Te recomiendo que le eches un vistazo aquí a la entrevista completa, al podcast, a la masterclass, llámalo como quieras, porque de verdad te va a valer la pena y vas a aprender un montón. Vas a ver cómo se aplica todo esto y mucho más, que la entrevista es mucho más amplia, al sector de las criptomonedas, de Bitcoin, de las altcoins, hablar del ciclo de todo 2025, en qué momento nos encontramos. Échale un vistazo porque te va a valer la pena.